Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al destacado jurisconsulto, el experto en Derecho Constitucional, el doctor Eduardo Jorge Prats. Muchísimas gracias por el honor. Gracias, Federico, por invitarme a tu programa. Siempre encantado de compartir ideas contigo de la realidad nacional. Fíjese, es una comparecencia muy oportuna porque hay temas de palpitante interés a nivel institucional y para la comunidad en sentido general. Tenemos en la puerta la entrada en vigor del Código Penal. Esa normativa que tiene 142 años de traducción oficial va a cambiar ahora y tenemos un código en vacatio legis que va a entrar en vigor. Sin embargo, antes de su entrada en vigencia, hay discusión de si se pospone o no la norma. Y quisiéramos saber la pertinencia, la viabilidad legal de que entre o no una norma de esta naturaleza que genera muchos cambios y que va a sustituir una anacrónica norma que todavía tiene en muchos artículos que están en vigencia pero en desuso. Sí, hay una gran polémica porque el código contempla un sinnúmero de nuevas infracciones que atienden los cambios que ha experimentado la República Dominicana. La legislación penal de nuestro país se remonta a los tiempos napoleónicos. Viene de una sociedad rural y hoy somos una sociedad urbana. Es cierto que ha habido modificaciones puntuales y que hay leyes especiales que contemplan un conjunto de infracciones, pero que digamos el Código Penal viene a actualizar ese catálogo de ilícitos. Siempre se dice que el Código Penal de un país no es más que el compendio de sus fracasos sociales, porque es imposible tú resolver los problemas de la sociedad a través de una legislación, pero también no menos cierto es que no puedes tener una legislación que no responda a las preocupaciones de la sociedad. Como vivimos tiempos de populismo, tiempos de una furia punitiva infinita que es repotenciada en las redes, los legisladores, digamos que han hecho todo un menú de infracciones con sanciones muy severas que responden a esa realidad. Se le ha criticado que hay sanciones de hasta 60 años, pero lo cierto es que lo que hay un principio de cúmulo de penas. Esto ha sido muy bien explicado por Ricardo Rojas León. Pero en sentido general es una legislación que tiene años discutiéndose, tiene grandes aportes, su sistematización, digamos que es un código que nos va a permitir responder a una dogmática de aplicación de la misma, fuera de lo que tradicionalmente nosotros conocimos en la aplicación de los delitos, que era los elementos constitutivos, el elemento moral, el elemento material. Ya esto responde a nuevos conceptos como imputación objetiva y demás que vienen de la dogmática alemana. Tiene también una serie de principios generales de aplicación que responden a lo que es un Estado constitucional de derecho. Y aunque yo he sido muy crítico de este populismo penal, entiendo que este código, con sus falencias, que es una obra humana que siempre es perfectible, debe entrar en vigor. Y que en el camino los jueces, los fiscales, los litigantes irán cuestionando aquellas disposiciones que resulten desproporcionadas, que resulten arbitrarias. Se requiere que el derecho viviente de los tribunales no es lo mismo un texto en abstracto que un texto aplicado. Y no es eso de que se arregla la carga en el camino y que el golpe avisa, no. Es sencillamente que no podemos pretender que del Congreso va a salir una obra perfecta, blindada contra cualquier cuestionamiento. Existen hospitales porque la gente se enferma. Existe el Tribunal Constitucional porque hay disposiciones que resultan inconstitucionales. Es imposible para el más avesado de los constitucionalistas poder prever qué disposición legal resulta inconstitucional desde el momento de su conformación. Sin embargo, a pesar de que entiendo que no debemos esperar más, porque también postergaría aún más la entrada en vigencia de este código y podría incluso hasta
salir de ese proceso, un Frankenstein con nuevas adiciones y nuevos cambios, y vamos a vivir eternamente en esto. Hay quienes entienden que ahora, como es el caso de Finjus, hay que afinar, mandar a una comisión las modificaciones. Eso podría hacerse, pero yo soy partidario definitivamente de que entre en vigor y que los operadores judiciales, muchos de ellos que han venido entrenándose, pero tampoco el entrenamiento, no es lo mismo prepararse para el examen práctico de conducir que tomar el examen con el inspector, que una vez se asusta, a veces hay que tomarlo 2 veces. Entonces, es importante que se vea cómo camine. Y yo creo que eso los jueces, que son también seres humanos, podrán modular, porque el Código Penal puede decir que para una infracción se imponen 20 años, pero el juez aprecia las circunstancias agravantes, atenuantes y puede imponer penas mucho mayores. De modo que yo creo que también es un espanto coronario. Yo entiendo que si deciden esperar, porque el Congreso acelera a 400 kilómetros por hora cuando quiere, y a veces el Código Penal fue fruto de un trabajo de diversos juristas que trabajaron en el mismo. Y lo ideal es que cuando estos códigos se elaboran por estas comisiones de juristas, sean sometidos a un proceso de consenso social, que mal que bien, que el Código Penal se discutió. El tema es que la legislación penal no es una cosa como la legislación fiscal. Bueno, vamos a bajarle el impuesto aquí a los asalariados, subamos por aquí, porque entonces lo que tú tienes es un Frankenstein. Tú tienes una obra hecha de retazos. Cada legislador, no, aumentale 5 años, no, es un crimen. Por mi casa agarraron, vamos a ponerse, porque allá en Dajabón eso es una cosa, o sea, así no se legisla. Y ese es el temor. Por eso es que lo ideal que cuando se van a hacer esos códigos, pues se forme una comisión de juristas que trabajen, presenten un proyecto, se discuta socialmente y luego ese proyecto se apruebe, se hagan modificaciones, pero no que esto sea fruto del toma y daca que se produce en el Congreso. De manera pues que habrá que esperar lo que se decida. Definitivamente yo creo que entre en vigor, yo creo que lo que va a acelerar precisamente es que los cambios que se deban de hacer van a salir a relucir y podrá someterse cualquier modificación. Hay precedentes en la historia de que una legislación puesta en vigencia y que tenga unas vacaciones para aplicarse es pospuesta. ¿Qué de impacto tiene eso en el sistema? No, hay numerosos ejemplos de vacatio legis y luego de extensión de esa vacatio legis. Eso desde el punto de vista jurídico no contempla mayor problemas. Es decir, porque sigue vigente la legislación penal existente, como hasta ahora. Pues siempre el homicidio está castigado, el asesinato está castigado, el envenenamiento. Hay otros delitos que no. Entonces, eso no plantea ningún problema. Es sencillamente una decisión política. Yo creo que ya el país está cansado de esta discusión. Ya es bueno ver si el carro funciona. Y definitivamente no hay mayores objeciones. Los periodistas y la prensa se han rasgado las vestiduras frente a lo que entiende que es una tipificación de la difamación y la injuria que pone en peligro la libertad de expresión. Yo creo que no. Yo creo que la sociedad está reaccionando no contra el ejercicio legítimo de la libertad de expresión por los ciudadanos y los periodistas, sino, por ejemplo, el caso de la difamación extorsiva. Es decir, ningún periodista somete a extorsión a las personas, pero sin embargo, en este mundo digital, personas que no son periodistas sí incluso amenazan con la revelación de información íntima, confidencial, mediante una extorsión, mediante un chantaje, y eso está castigado. De todos modos, hay algunas infracciones que tienen vamos a decir, su crítica, como por ejemplo el ultraje a los funcionarios. Yo he sostenido en mi libro de Derecho Constitucional que hay un derecho constitucional al insulto de los funcionarios, porque el ciudadano hace una crítica al ministro de Trabajo, al de Educación, y lo hace en sus términos, e incluso
utiliza términos peyorativos. Yo me recuerdo que en los tiempos de Balaguer, de los 12 años, todo el mundo le decía a Balaguer muñequito de papel y muchísimas cosas se le decían a Balaguer. Entonces, eso, digamos que no es lo mismo insultar a un ciudadano de a pie, a un particular, que insultar a un funcionario. Digamos que el funcionario tiene que tener una piel de cocodrilo, no puede tener una piel sensible. Pero eso yo creo que son cosas que se pueden también solucionar en la medida que se vaya interpretando. Además, es un ente que maneja la cosa pública, está sometido al escrutinio, a a un cualquier mayor cuestionamiento. escrutinio. Digamos, ese es la carga o el peso que hay que asumir por desempeñar esas importantes funciones como servidores públicos. Ya en el caso de los privados, sí hay una mayor esfera protegida de esas intromisiones que son lesivas al honor. Y digamos que así hay otras infracciones que pueden ser mejor tipificadas. Hay ahora también, y ese es uno de los grandes aportes que tiene el código, y eso realmente es una de las partes más positivas, es que establece claramente la responsabilidad penal de las empresas. Es decir, ya no solamente las personas físicas son responsables de las infracciones. Hay un conjunto de 70 crímenes, infracciones, que su comisión puede ser hecha por personas morales, compañías, instituciones, y por lo tanto, al margen de la responsabilidad individual de las personas físicas que trabajan en esas empresas, las empresas tienen un deber de vigilancia, de asegurar el cumplimiento. Entonces, cuando una empresa quiere descargarse de responsabilidad, tiene que demostrar al juez de que ha tenido un plan de cumplimiento para evitar la comisión de determinadas infracciones, como son los crímenes ecológicos, etcétera, crímenes de diversa índole. Y eso realmente crea una cultura de cumplimiento muy positiva, porque la empresa se convierte en colaboradora de la acción penal. Lógicamente, el código exige que para disminuir la responsabilidad o eximirse de responsabilidad, el plan de cumplimiento tiene que ser efectivo. Es decir, no ser un paper compliance, un cumplimiento de papel. O como decimos en República Dominicana, cumplo y miento. No, debe ser cumplimiento. Y eso yo creo que es uno de los grandes aportes. Hay muchas empresas que se están preparando precisamente con el diseño de esos planes, una matriz de cumplimiento, un oficial de cumplimiento, que tiene a su cargo prevenir que la entidad, que el espacio de la empresa, que la empresa misma no sea utilizada para la comisión de una infracción. Y eso es muy positivo en sociedades tan complejas como esta. Y ese es uno de los grandes aportes que hace el Código Penal. En términos ya conclusivos acerca de este tema, no procede un aplazamiento, no es oportuno un aplazamiento de esta norma. Yo estoy en contra del aplazamiento porque realmente es imposible determinar todas las falencias de una legislación sin verla en movimiento. Hay que dejarla que respire, camine, transpire, para entonces poder hacer un inventario de carencias y poder hacer los ajustes. Esa es mi posición, y es la posición de muchos, como Milton Ray Guevara, otros destacados juristas, pero hay otros que entienden que no, que se puede dar un plazo adicional. En todo caso, la sociedad tiene que prepararse, porque tarde o temprano esa legislación penal va a entrar en vigor. Lo que pasa es que dicen que el dominicano deja todo, la placa, todo de último, y siempre quiere un plazo más. Eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Pero que digamos que es una opción política. Yo entiendo que hay que esta legislación debe ser aplicada. Y no me opongo a que se creen comisiones de seguimiento para ver la aplicación y que se pueda retroalimentar al Congreso para eventuales modificaciones. Es lo que yo creo, desde mi perspectiva, que debería hacerse. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional, destacado jurisconsulto del país.
Consejo Nacional de la Magistratura para determinar las evaluaciones, creo que de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos en el mes de julio y todavía no se ha producido esta convocatoria. Algunos sectores que entienden que ya es tiempo suficiente para que se proceda a esta evaluación. Evaluación que puede conducir tanto a la confirmación de esos cargos judiciales como puede conducir sencillamente a un reemplazo, a una renovación. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eduardo Jorge Prats, experto en Derecho Constitucional, connotado jurisconsulto del país. Doctor, se han cumplido ya 7 años para la evaluación de una alta matrícula en la Suprema Corte de Justicia, 11 jueces. Se espera que el Consejo de la Magistratura pueda sesionar, ser convocado en los próximos días, dado este mandato constitucional que establece una fecha, un periodo. ¿Qué usted cree de todo esto? Sí, es cierto, ya para el mes de abril debió haberse convocado y celebrado el Consejo Nacional de la Magistratura para determinar las evaluaciones, creo que de 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Ya estamos en el mes de julio y todavía no se ha producido esta convocatoria. Algunos sectores que entienden que ya es tiempo suficiente para que se proceda a esta evaluación. Evaluación que puede conducir tanto a la confirmación de esos cargos judiciales como puede conducir sencillamente a un reemplazo, a una renovación de parte de la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo a su presidencia. Y esto, digamos que es una de las bellezas y bondades del sistema que tenemos. En el caso del Tribunal Constitucional es un sistema de 9 años sin reelección y se van reeligiendo en paquetes de 4 jueces que va a permitir que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura deje su impronta en la conformación de las altas cortes. Y eso es muy positivo. Lógicamente, lo ideal es tener jueces en la Suprema Corte con mandatos más largos que no estén sujetos a evaluación, sino que sean mandatos de 11, 13 años, sin posibilidad de reelección. Aunque siempre hemos sido partidarios de la inamovilidad de por vida, porque creemos que los jueces supremos deben salir del tribunal de modo horizontal, es decir, a su muerte. En la República Dominicana ese modelo siempre ha sido muy cuestionado y se condicionó primero a una edad de retiro y finalmente se estableció el sistema de evaluación de los jueces de la Suprema, que debe ser en un futuro eliminado, porque esa evaluación no es una evaluación técnica, necesariamente es una evaluación política. Y no es malo que sea política, porque digamos, la conformación de las altas cortes es una decisión política. Lógicamente, los perfiles de los jueces deben ser perfiles que respondan a la solvencia moral y profesional que se espera de un juez supremo. Pero no es que hay un derecho constitucional de los jueces del Poder Judicial a ser miembros de la Suprema Corte de Justicia. No es algo que les corresponde. Hay una cuota de la matrícula de la Suprema Corte, 75%, que corresponde a los jueces de la carrera judicial y otro 25% a abogados que no pertenecen a la judicatura. Pero no es que hay un derecho constitucional, un derecho fundamental a que una vez que yo soy juez de apelación, a mí me toca ser juez de la Suprema. Esa es una decisión política. Esa es una decisión que se toma en base a las mayorías del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, digamos, el condicionar a una evaluación cada 7 años conlleva una cierta dependencia. Pero existiendo este sistema, la evaluación tiene que ser necesariamente una evaluación que, si bien toma en cuenta los aportes, la conducta del juez, pero es una decisión política, porque en un momento determinado el Consejo puede entender, digamos, que hay que incrementar el número de magistradas, de mujeres juezas,
por una razón social, una razón política. Y eso conlleva a tener que desplazar a algunos candidatos masculinos por candidatos, por mujeres que también con buenas condiciones para pertenecer a la Suprema Corte. Y en el Consejo Nacional de Magistratura están representadas la mayoría y la segunda mayoría. Y está representado también el Poder Judicial y ahora también el presidente del Tribunal Constitucional. Se habla del periodo de 7 años. Algunos sectores han dicho que el Consejo no está atado a convocar de inmediato, pero constitucionalmente estableciéndose este plazo, esa prórroga no puede tener otra visión acerca del periodo constitucional de evaluación. Legalmente corresponde cada 7 años, pero digamos, no hay una sanción a la no convocatoria. Es una decisión política, porque los jueces permanecen en sus funciones hasta que sean designados. En España se originó una situación muy particular porque muchos jueces cuyo mandato en el Tribunal Constitucional había vencido, siguieron mucho tiempo en sus puestos. Pero ya de esto lo que se pueden deducir son consecuencias políticas, una crítica política. Hay un sentir en gran parte de la ciudadanía, en gran parte de los jueces, de que debe haber una renovación. Y es comprensible porque, como toda organización humana, el Poder Judicial también necesita ese reciclaje de las élites, del liderazgo, y eso es normal que sea así. El Poder Judicial ha avanzado mucho, pero también hay muchos problemas que ha creado, por ejemplo, la digitalización judicial. Hay muchos temas pendientes que necesitan realmente voces nuevas, voces frescas, nuevos enfoques, y yo creo que parte de eso es lo que la comunidad jurídica y la sociedad ha reclamado. Usted ha hablado de la digitalización y el acceso a la justicia. Hizo un artículo muy enjundioso enfocando esos parámetros, extrapolando estos dos polos. ¿Qué usted cree acerca de estos temas? Bueno, la digitalización judicial es muy importante, pero no hay que olvidar que los juicios son públicos, orales y contradictorios. En materias como la materia penal, la tutela de los derechos fundamentales como el amparo, la gente tiene que ver al juez, tiene que sentir, tiene que palpar que hay justicia. Y yo creo que en este sentido hay que mejorar la infraestructura de los tribunales, hay que aumentar el número de jueces en muchas jurisdicciones. Hay retos pendientes como es la jurisdicción contenciosa administrativa que obliga a la creación de juzgados de primera instancia en cada distrito judicial y cortes superiores regionales, tribunales superiores administrativos, para conocer las apelaciones, porque ahora no hay apelación de los recursos contenciosos administrativos. Es decir, hay muchas tareas pendientes más allá de la digitalización. Esta es una sociedad que tiene muchas falencias en cuanto a que se dificulta el acceso a la justicia por los más pobres, por los más vulnerables, por los más marginados y excluidos. Y sobre eso se necesita una justicia de proximidad. Hay que fortalecer los juzgados de paz, hay que fortalecer la formación de los jueces, y no todo se puede reducir exclusivamente a la cuestión de la justicia digital. Ese es un tema muy de élite frente a una realidad que es la que vive en el día a día las personas. Yo creo que hay que mejorar las condiciones salariales de los jueces, hay que mejorar las infraestructuras judiciales de los palacios de justicia en cada... porque la gente solamente ve el mundo judicial dominicano hasta Villa Altagracia, pero hay una realidad en Montecristi, hay una realidad en Barahona, hay una realidad en Salcedo, hay una realidad en Nagua, hay una realidad diferente en el Ceibo, y eso necesita recursos. Hay que fortalecer el presupuesto del Poder Judicial, hay que mejorar la condición de los servidores judiciales. Entonces son grandes temas, temas muy gruesos que tienen que ser abordados y tienen que ser abordados en conjunto con el Poder Judicial, de modo democrático, pero los jueces están organizados también y hay un Consejo General del Poder Judicial que es electo por los propios jueces. Entonces no es una cuestión de elegir un monarca al frente de la Suprema Corte de Justicia,
El presidente de la Suprema Corte de Justicia es un par inter pares. El gobierno judicial está en manos del Consejo General del Poder Judicial. Y la elección de los jueces supremos está en manos del Consejo Nacional de Magistratura. Es decir, es un poder que tiene la participación de otros órganos y que no se compadece con decisiones verticales impuestas de modo, si se quiere, dictatorial. Y hay un sentir en la comunidad jurídica de los abogados, hay un sentir, hay que retomar el espíritu de la reforma para hacer estas nuevas olas de reforma. Y eso tiene que hacerse con la voluntad y el consenso de los jueces, de los abogados, de los litigantes, de los usuarios del Poder Judicial. Doctor, por otra parte, ha saltado a la palestra pública y se ha encendido el debate en cuanto a la vida, el inicio de la vida, desde la concepción hasta la muerte, y ha sido apoderado el Tribunal Constitucional de instancias para que decida al respecto. La Iglesia Católica se ha pronunciado advirtiendo que se piensa legalizar el aborto e introducir un nuevo ruido a nivel institucional en el país. ¿Qué usted cree de todo esto? Nosotros siempre hemos sido partidarios de que se proteja la maternidad, porque la Constitución es clara de que la mujer embarazada merece protección estatal. Pero al mismo tiempo entendemos que la criminalización del aborto en toda circunstancia no se compadece con la dignidad de la mujer, la dignidad del ser humano. Y por eso entendíamos que en ciertos supuestos muy tasados, muy limitativos, pues debe permitirse la interrupción voluntaria de embarazo. Esto no significa que el concebido no sea persona y que no tenga derechos desde la concepción hasta la muerte, como lo establece la propia Constitución. Lo que entendemos que es una decisión muy difícil y que hay que... no se resuelve a nivel de la legislación penal, se resuelve con la asistencia a la mujer embarazada, con su orientación, con el fomento de la adopción, con la educación sexual, que la Iglesia muchas veces se ha opuesto. Pero digamos que no podemos validar una realidad de abortos clandestinos, hechos en condiciones infrahumanas, que ponen en peligro la vida de la madre y que realmente es un desastre. Es una sociedad que admite que las mujeres de clase media puedan hacerse abortos fuera de aquí. Las que sufren esto son las más pobres y las que también no tienen acceso a todo lo que es la educación sexual ni a la protección de la maternidad. Por eso siempre hemos propulsado por una ley de protección a la maternidad, para proteger a las mujeres más vulnerables. En un país donde el embarazo de adolescentes es la regla y no la excepción. Entonces son realidades sociales que hay que enfrentar, que forman parte de ese pecado estructural, y es el de la pobreza que nos caracteriza. Porque seremos una sociedad de ingresos medios, como dicen los economistas, una sociedad que ha avanzado en prosperidad, pero una sociedad que ha dejado atrás a muchas personas que están excluidas del sistema de seguridad social. Estamos hablando que de la población económicamente activa, solo la mitad está en el sistema de seguridad social. Entonces, ¿qué pasa con este modelo económico que no es capaz de generar empleos formales, empleos de calidad, empleos dignos? Entonces, hay que trabajar en eso. Todo es un conjunto de cosas que no los resuelve la legislación penal, porque son problemas que requieren aproximaciones desde otra perspectiva económica, perspectiva social. Digamos que el derecho penal es la última ratio y se ejerce sobre la base de que quien va a ser condenado es pasible de ser reeducado y reinsertado en la sociedad. Por eso la pena de muerte está prohibida en nuestro país desde 1908, porque la pena de muerte parte de que se puede excluir, de que se puede descartar a un ser humano. Por eso las penas largas no se compadecen con esa posibilidad de reinserción. Hemos visto, por ejemplo, el caso del niño Llena Saibar, que fue un caso que conmocionó hace 30 años a la sociedad. Es uno de los casos donde la persona ha cumplido 30 años. Entonces, al cumplir ese tiempo,
se supone que hay que permitir que esta persona pueda reinsertarse en sociedad. Pero ya penas que sobrepasen un límite, 40, 50 años, ya son penas casi equivalentes a la muerte en vida, a la pena de muerte. Yo siempre recomiendo a todos los que abogan por penas endurecidas unas vacaciones de 3 meses en una cárcel. Y recomiendo que los jueces penales también hagan una pasantía en las cárceles, que son infiernos, cementerios de hombres vivos. Y ese es otro tema, la reforma carcelaria, la situación de los presos, cómo comen los presos, cómo viven los presos, la situación de indigencia, la fabricación de delincuentes que hay en nuestras cárceles. Esas son realidades que hay que abordar. Y son realidades presupuestarias, son realidades humanas y son realidades muy viejas. Desde la época de Balaguer venimos hablando de la reforma carcelaria y se avanzó bastante, pero ha habido retrocesos. Y esto también es uno de los temas que para mí debe ser abordado desde una perspectiva, desde todo el Estado y desde la sociedad. Ilustrativa y oportuna su comparecencia aquí en Esferas del Poder, doctor, para orientar al país acerca de temas tan importantes institucionalmente hablando y que la sociedad comprenda las tendencias que estamos viviendo en los actuales momentos. Esferas del Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Constitucional, el connotado jurisconsulto dominicano, el doctor Eduardo Jorge Prats. Proseguimos con nuestro contenido.